Bienvenidas, bienvenidos, esto es Atrapado en Comala, yo soy Jorge y hoy os voy a hablar de 5 novelas que me generaron un impacto bastante grande. O sea, por diferentes motivos considero que son 5 novelas bastante impactantes. Y la primera de la que os quiero hablar es Nefando, de Mónica Ojeda, que puede ser tranquilamente el libro más incómodo de leer al que me he enfrentado nunca. O sea, yo aviso que esta novela, además de impactante, que lo es y mucho, es bastante perturbadora. O sea, de hecho, bastante no, muchísimo. Pero hasta niveles que, vamos, no os podéis ni imaginar. Nefando es la segunda novela de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, después de La desfiguración Silva, que fue su ópera prima. Es del año 2016 y lo publica la editorial Candaya. La narración está ambientada en Barcelona, donde, bueno, pues seis personas jóvenes comparten piso. Y entre ellas, pues nos encontramos con Kiki Ortega, que es una chica de 23 años que se encuentra sumergida en la escritura de una novela pornográfica que se llama Biblioteca de la pornovela Hype, ¿vale? Ese es el título de la novela que está escribiendo. Y bueno, pues somos testigos de este proceso de escritura, de las reflexiones que van surgiendo durante este proceso. Y vemos cómo los personajes que crea, los protagonistas, pues según van tomando forma, cada vez se vuelven pues más depravados y más violentos. También tenemos en el piso a Iván Herrera, que es un chico de 25 años que estudia un máster en creación literaria y digamos que tiene problemas identitarios bastante fuertes, o sea, siente que su cuerpo no es suyo. Y está toda la novela haciéndose daño a sí mismo constantemente, de maneras y de formas que no voy a describir porque la verdad son bastante terribles. Pero bueno, es otro de los integrantes de este piso. Luego también tenemos en otra habitación a Cuco Martínez, que Cuco Martínez es un hacker y diseñador de videojuegos. Y por último tenemos a los hermanos Terán, que son Irene, María Cecilia y Emilio, que son 3 hermanos ecuatorianos que residen en Barcelona y que, bueno, de pequeños sufrieron muchísima violencia, o sea, fueron víctimas de abuso sexual y de pornografía infantil por parte de su padre, o sea, terrible. Y esos 3 hermanos, pues, bueno, ayudados por este Cuco Martínez, ¿no? Que es el diseñador de videojuegos, pues van a desarrollar un videojuego llamado Nefando, que Nefando pues, es un adjetivo que se utiliza para describir algo que es abominable, o sea, algo que te produce horror hablar de ello. Y bueno, este videojuego que desarrollan, Nefando, para la Deep Web, pues contiene escenas y vídeos con un alto contenido de violencia, donde aparecen pues abusos sexuales, aparece pornografía infantil, o sea, un poco lo que ellos han sufrido de niños, pues como que esos traumas de alguna manera están volcados en este videojuego. Nefando es una novela polifónica, es decir, que la historia se nos presenta desde voces diferentes, ¿no? Cada una con pues, una perspectiva diferente y un estilo diferente. En esta novela pues se alternan narraciones en primera persona, narraciones en segunda persona, con también fragmentos de entrevistas. Por ejemplo, también hay mensajes de gamers, ¿no? En un foro de gamers de los usuarios de Nefando contando pues, sus experiencias jugando a este juego. También podemos leer los capítulos de la novela que está escribiendo Kiki, Biblioteca de la pornovela Hype. En fin, Nefando es como un mosaico, como un puzzle en el que pues, el total lo van componiendo diferentes piezas. Hay tanta violencia en este libro, o sea, es que de verdad no os lo podéis ni imaginar. Bueno, seguramente con lo que estoy diciendo sí que os podéis hacer una idea, pero, o sea, es que se habla, ya he ido comentando algunos temas, pero bueno, eso, de abusos sexuales, de pornografía infantil, de muchísima violencia, de zoofilia, de mutilaciones, o sea, toda la violencia, todo lo repulsivo del mundo está en esta novela. Nos habla de lo más oscuro del alma humana, de lo más atroz, de lo peor que puede llegar a hacer un ser humano, de toda la violencia que es capaz de producir a otros y de producirse a sí mismo y de consumir, ¿no? Entrando en estos lugares de internet en los que pues se encuentran cosas a las que no puedes acceder de ninguna manera por ningún otro medio, ¿no? Porque no vas a encontrar cosas tan atroces y tan violentas y tan repulsivas en películas, en novelas, o sea, es la única manera de acceder a ello, ¿no? En estos inframundos de internet. Y cómo hay gente que disfruta viendo cosas, incluso le excita ver cosas que para los demás pues son una absoluta abominación.
Es el horror puro, o sea, a mí me da más miedo esto que se cuenta aquí que cualquier película, cualquier serie de terror sobrenatural, ¿no? De casas encantadas, de fantasmas, de extraterrestres, lo que sea. O sea, esto me parece muchísimo peor y es que encima es real, o sea, son cosas que ocurren, que suceden en el mundo y bueno, es que es terrible. Y todos estos temas tan absolutamente escabrosos, tan macabros, tan perturbadores, contrastan mucho con el estilo de la novela, con la escritura de Mónica Ojeda, que, bueno, Mónica Ojeda escribe espectacularmente bien, a mí me gusta muchísimo cómo escribe, es un estilo bastante lírico además, no todo el rato, porque, bueno, como digo, aparecen entrevistas y aparecen, pues, otra serie de narraciones que evidentemente no pueden ser líricas, pero tiene un estilo muy cuidado, que la mayor parte del tiempo es muy lírico, o sea, yo de verdad tengo, no os exagero, la mayor parte de las páginas subrayadas, bueno, sí que estaba exagerando un poco porque tampoco son casi todas, pero tengo muchísimas páginas subrayadas y no sé, me encanta cómo está escrito Nefando. La novela en sí me gustó bastante, es un libro que no puedes sacarte de la cabeza en mucho tiempo, como os podréis imaginar después de lo que acabáis de escuchar. Pero bueno, sí que lo recomiendo bastante, aunque evidentemente no a todo el mundo. O sea, no es en absoluto una novela para todo el mundo. Sigo con un clásico de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX, que es La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, que por cierto, Camilo José Cela es premio Nobel de Literatura, ganó este premio en 1989, y La familia de Pascual Duarte pues es su obra, probablemente su obra más conocida, yo creo que es su obra más conocida. Suele ser lectura obligatoria en los institutos. Yo, de hecho, esta novela la he tenido que leer 2 veces. La tuve que leer primero en el instituto y luego en la universidad. En el instituto he de decir que no me encantó, me pareció demasiado desagradable y no terminé de conectar y bueno, me gustó regular, la verdad. Pero en la universidad me fascinó, o sea, me gustó muchísimo y de hecho creo que a día de hoy es mi novela de posguerra favorita. Es una obra de 1942 que inaugura el tremendismo, ¿vale? Que es pues un movimiento literario, una corriente literaria que se caracteriza por la presencia constante de violencia, tanto física como psicológica, por una visión absolutamente pesimista del mundo, por ser obras que están ambientadas en lugares pues sórdidos, marginales, degradados, repletos de miseria, de desesperanza, también por estar protagonizados por personajes marginales y por un estilo muy desencarnado, ¿no? O sea, un estilo muy directo, muy brutal, que se recrea mucho en lo vulgar, en la crudeza, que suele presentar, suele describir hechos pues muy violentos, muy atroces, muy duros, y lo hace de una forma, digamos, como muy austera, muy... Evita mucho caer en el sentimentalismo, ¿no? Te lo cuenta, bueno, pues te está contando una cosa que es absolutamente tremenda, o sea, una barbaridad enorme, te lo cuenta como si te estuviese contando que está yendo a comprar el pan el personaje, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. De una manera muy fría, quería decir, que es que no me salía. Hay que tener en cuenta que el tremendismo pues surge en la posguerra española, ¿no? En los años que siguieron a la guerra civil y por tanto pues es un producto de este contexto histórico-social de devastación absoluta y bueno, pues refleja el estado de ánimo de la sociedad, ¿no? Que estaba pues absolutamente traumatizada por la guerra, por la violencia, por la represión. Y bueno, como digo, esta obra es considerada pues la fundadora de este subgénero, de este movimiento o técnica literaria, lo que prefiráis, y también está considerada pues como la obra más representativa, ¿no? Del tremendismo. El tremendismo, por cierto, deriva del existencialismo, o sea, es como un existencialismo, pero con características propias. Esta novela, que como digo, bueno, pues cuenta cosas que son tremendas, atroces, terribles, se le cuela la censura, o sea. En los años 40 la censura franquista como que no estaba tan clara y esta novela es que se les pasó totalmente. Luego a partir de este punto pues sí que se va a endurecer mucho más y porque se publicó en 1942, pero si Camilo José Cela, que por cierto fue su primera novela, pero bueno, que si Camilo José Cela hubiese intentado publicar La familia de Pascual Duarte en 1950, 1955 o por ahí, no hubiese pasado la censura, pero vamos, de ninguna de las maneras. La familia de Pascual Duarte nos cuenta la historia de Pascual, que es, bueno, es un campesino, ¿no? De origen muy humilde, que su vida ha estado marcada desde su infancia por la violencia y por la miseria. Y
cuando comienza la novela, Pascual Duarte se encuentra en la cárcel, ha sido condenado a pena de muerte. No voy a contar por qué, porque os destrozo la novela, pero bueno, ha sido condenado a pena de muerte y nos cuenta su vida en retrospectiva, es decir, la novela, digamos, son sus memorias. Narra situaciones absolutamente terribles que, bueno, no voy a escribir porque son un spoiler, evidentemente, y bueno, y porque creo que lo interesante realmente es ir leyéndolo porque el impacto que genera es mucho mayor y porque es que realmente sorprende. O sea, yo estaba leyendo la novela y estaba pensando todo el rato, bueno, ya no puede pasar nada más violento, nada más impactante de lo que acaba de pasar en esta escena. Y la siguiente escena era más violenta todavía, o sea, vamos, que la palabra impactante de verdad que se queda corta. Y sobre todo es que yo creo que el impacto es por eso que comentaba, ¿no? En las características del tremendismo, que está contado de una manera como muy fría y muy austera, ¿no? El narrador te está narrando hechos absolutamente atroces desde una austeridad en la narración absoluta, sin ninguna implicación emocional, como si te estuviese contando, yo que sé, cualquier cosa, y es que eso de verdad que es que genera mucho impacto. La tercera novela de la que os quiero hablar es La Muela, de Rosario Villajos, que es una novela de 2021 que publica la editorial Aristas Martínez. Y a ver, esta novela no tiene absolutamente nada que ver con la dureza ni con la atrocidad de las obras anteriores. Las violencias que se relatan aquí, pues principalmente son ejercidas por el sistema capitalista y por la sociedad, digamos, en general. O sea, en lugar de un individuo en concreto, por la sociedad, pues en cuanto a, por ejemplo, los cánones de belleza que impone, ¿no? En fin, que no es una novela que haya escogido porque me haya impactado la novela en sí, sí que se relatan algunas situaciones bastante duras, pero la he elegido especialmente porque tiene un par de escenas, sobre todo, que me generaron mucha repulsión. O sea, la palabra es esa, repulsión. Y pues fueron esas escenas no las que me generaron este impacto. Y bueno, ¿de qué trata La Muela? Pues La Muela nos cuenta la historia de Rebeca, que es una mujer de 35 años que emigra a Londres, ¿no? O sea, ella se va a vivir a Londres huyendo principalmente del duelo por la muerte de su padre y también del hecho de haber dejado a su madre, que se estaba quedando ciega o estaba ciega completamente, no recuerdo, a cargo de su hermana y de la culpa que esto le supone, ¿no? O sea, va huyendo de esos sentimientos de culpa y de duelo no superado. Y en Londres, pues bueno, los alquileres son altísimos y tiene que acabar viviendo en un piso que, bueno, pues que está asqueroso, o sea, con un colchón lleno de manchas, en fin, un verdadero asco. Luego, además, encuentra un trabajo, pues, muy precario, ¿no? Muy mal pagado, que le exige, pues, muchísimo tiempo, que no le deja tiempo para nada, para vivir. Y luego, para colmo, su novio corta con ella y empieza a salir con una chica más joven y para más colmo todavía se le cae una muela, ¿no? Una muela de estas que cuando sonríes pues se nota que te falta una muela, se ve ahí el hueco y entonces ella pues evita sonreír. Entonces ese agujero, ¿no? Como que representa, bueno, se ve claramente un vacío interior, en este caso físico, pero que funciona como metáfora pues de otros vacíos internos también, no físicos, que también pues luchamos por no mostrar. Como decía, esta novela tiene algunas escenas que me parecieron bastante desagradables. Bueno, más que desagradables, repulsivas, como he dicho antes, muy repulsivas, que claro, no voy a escribir, evidentemente. Voy a decir que una tiene que ver con unos ratones, quien haya leído la novela pues sabrá perfectamente a lo que me refiero, pero repulsivas, nivel que os prometo que si no vomité, o sea, fue de milagro, me entraron arcadas, se me estaba revolviendo ahora el estómago solamente de recordarlo, o sea, un horror. La cuarta novela de la que os quiero hablar es Cómo me hice monja, de César Aira, que bueno, es una novela muy breve, es con diferencia la novela más breve de las que voy a hablar. Es una obra de 1993 y el protagonista y el narrador es un niño de 6 años, o niña, la verdad es que no queda muy claro, que es el propio César Aira. Me explico. A ver, el protagonista se llama César Aira, ¿no? Igual que el autor. De hecho, comparte ciertos datos biográficos con el autor, por lo que se podría establecer pues, esta correspondencia entre narrador, personaje y autor. Y a este personaje, pues el resto de personajes lo tratan en masculino, ¿no? Como un niño, pero se refiere a sí misma en femenino, o sea, se considera una niña. El caso es que en esta novela aparecen varios elementos, digamos, mágicos
o fantásticos. Son como una especie de memorias fantásticas, se podría decir, ¿no? En las que, pues, la frontera entre las categorías de lo real y de lo fantástico, lo imaginado, pues se difuminan por completo y digamos que lo que el niño realmente vive y lo que se imagina, pues tienen el mismo tratamiento en la narración, ¿no? O sea, no se establece ninguna diferencia. La novela comienza cuando César, que como digo es un niño de 6 años, se muda a Rosario con sus padres, ¿no? En Argentina. César Aira es un escritor argentino. Y su padre le lleva a comer un helado. Como que él, donde vivía, nunca había comido helados porque pues, o no existían los helados allí o no era fácil comer helados. Y entonces su padre como que lleva muchísimo tiempo diciéndole que le quiere llevar a comer un helado, que le va a encantar el helado cuando lo pruebe, porque su padre como que recordaba comer helados como uno de los momentos pues más especiales, digamos, de su infancia. Entonces, pues por fin llega este ansiado momento, le lleva a comer un helado, le compra en una heladería un helado de fresa y César siente absoluta repugnancia cuando lo prueba. O sea, le da muchísimo asco, le sabe fatal. Su padre se siente muy decepcionado, se produce una escena bastante surrealista con el padre pues diciéndole que cómo puede no gustarle el helado, que coma más, que a todos los niños le gustan los helados, que le tiene que gustar los helados sí o sí, se llega a poner muy furioso, se siente muy decepcionado, en fin. Es una escena bastante surrealista y el caso es que al final el padre, cuando César ya está llorando, que no puede más con la situación ni con el helado, pues el padre acaba probando el helado y efectivamente el helado está malísimo porque está en mal estado. Y aquí voy a contar una cosa que sucede a continuación, o sea, al principio de la novela, pero que puede considerarse un spoiler, ¿no? Desvela algo, digamos, importante de la trama, aunque ocurre al inicio. Entonces, quienes seáis muy susceptibles al tema spoilers, pues os aconsejo que paséis como 10-20 segundos el vídeo, lo voy a contar muy rápidamente y luego continúo. Bueno, el caso es que el padre entra en la heladería, tiene una bronca enorme con el heladero y acaba asesinando al heladero. Y este pues es como el punto de partida de la narración, que ya digo es una novela muy breve, pero bueno, ese es como el disparadero, digamos. Esta novela, igual que la anterior, también la he escogido por el impacto que me generó una escena en concreto, más que la novela en sí. O sea, es una novela bastante disruptiva y muy interesante, que me gustó mucho además, pero hay una escena que concretamente es la escena final, que me generó bastante impacto. Obviamente pues no la voy a describir, no voy a contar nada sobre esta escena, porque no os voy a estropear la novela, pero bueno, fue por esta escena final. Entonces, que sepáis, bueno, lo primero que existe este libro, por si no lo conocíais. Lo segundo, que el final os va a dejar con la boca absolutamente abierta. Y lo tercero, que es una novela realmente buena, que es muy interesante y que de verdad recomiendo bastante que leáis. O sea, a mí, yo de hecho creo que lo leí hace muchos años, pero creo recordar que fueron 5 estrellas. O sea, a mí me gustó mucho. La quinta y última novela de la que os voy a hablar hoy es Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, que, a ver, este libro sí que lo he mencionado en el canal, así alguna vez de pasada, pero nunca he hablado propiamente de él y es una de mis novelas favoritas y además uno de los libros que más me han impactado en los últimos años, vamos, sin duda. Tiene, por cierto, una adaptación cinematográfica, es una película original de Netflix que yo no he visto, básicamente porque me he enterado hace unos días de que existía, pero probablemente me la vea este fin de semana. Temporada de huracanes es una novela que está ambientada en una zona rural de México, en un lugar donde hay muchísima miseria, y arranca con el descubrimiento del cadáver de una mujer a la que se conoce como la bruja, que bueno, pues ella había heredado este apodo y este oficio, ¿no? Digamos, de su madre, que pues había sido la bruja del pueblo antes que ella, y los principales sospechosos van a ser un grupo de adolescentes a los que una vecina pues había visto salir de la casa de la bruja cargando lo que bueno, pues parecía ser un cadáver. No es una novela policíaca, o sea, no es un thriller, no importa demasiado quién mató a la bruja, sino conocer a los diferentes personajes involucrados y pues conocer las razones que les han llevado a cada uno a la circunstancia en la que se encuentran, ¿no? Como conocer el contexto de cada uno y cada capítulo se va a focalizar, de hecho, en cada uno de ellos. O sea, es una narración en tercera persona, pero es un narrador que está tan cerca de cada personaje que realmente casi parece una narración en primera persona, ¿no? Porque como que vemos el mundo a través de los ojos de cada personaje, ¿no? Y pues a través de este narrador conocemos
su historia, su punto de vista, su versión de los hechos. En fin, que es una novela de personajes donde estos 5 personajes son, digamos, el centro de la historia, ¿no? O sea, Fernanda Melchor se centra mucho en su psicología, en sus relaciones interpersonales, también en el ambiente, en el contexto social que habitan, porque pues también es una novela muy social, que nos habla de un México rural, pues repleto de miseria, de violencia y donde pues este tipo de crímenes están a la orden del día. O sea, al final es una crítica, ¿no?, a, digamos, la falta de oportunidades y la falta de educación en ciertos entornos rurales y muestra cuáles son las consecuencias, ¿no?, describiendo, pues, hechos tan atroces y tan terribles como los que describe en esta novela. Es una novela bastante conocida, o sea, ha tenido bastante éxito internacional, entonces, bueno, pues seguro que muchos de vosotros ya la habéis leído, pero si aún no lo habéis hecho, yo de verdad recomiendo muchísimo que lo hagáis. O sea, estoy seguro de que esta novela va a ser un clásico en el futuro y que se va a estudiar en los institutos y en las universidades, vamos. No me cabe la menor duda, me parece una novela magistral. Y con Temporada de Huracanes termino de hablar de esas 5 novelas que más me han impactado. Me gustaría mucho que me dejaseis en los comentarios cuáles son las 5 novelas, bueno, las 5 o las que os dé la gana, vaya, pero que me contéis cuáles son las novelas que más os han impactado a vosotros. Nada más por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, también os recuerdo que podéis activar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeo, que me podéis seguir en mis redes sociales que dejaré en la descripción y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.